Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representantes del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, directora del área de Cultura, concejal de Cultura del excelentísimo ayuntamiento del Puerto de Santa María, ilustrísimo señor presidente y miembro de la Junta de Gobierno de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María, presidente del Consejo Regulador del Jerez Serechori, representante del campo universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Perdonadme, yo no tengo la voz para hacer otro planteamiento. Si la técnica no me ayuda a salir de esta. Hoy, martes 13 de febrero, es un día importante y señalado en nuestra Real Academia, pues la recepción y toma de posesión de un nuevo académico, en este caso correspondiente por la provincia de Cádiz, es siempre motivo de celebración y acogida. Por ello, y ante la ausencia justificada de nuestro secretario general, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, en primer lugar, ruego a la tesorera de la Academia, ilustrísima señora doña Pilar Chico López, lea la certificación del nombramiento por la Junta General Extraordinaria del pasado día 10 de octubre de 2023 de académico correspondiente al ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso. Tiene la palabra. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, certifica que reunida en la Junta General Extraordinaria de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, miembro de número del Instituto de Reales Academias de Andalucía y miembro asociado del Instituto de España, el pasado día 10 de octubre del 2023 acordó, a propuesta de la Junta de Gobierno, nombrar académico correspondiente al ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, por su contribución a la investigación de la historia económica de la vinatería jerezana a través del Grupo de Estudios Históricos Esteban Budelú. Lo que comunico para conocimiento y efecto en Jerez de la Frontera, 13 de febrero de 2024, secretario general don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, con el visto bueno del presidente, el excelentísimo don Juan Salido Freire. Muchas gracias. A continuación, y para la preceptiva presentación del nuevo académico, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Garrido Arcas. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, dignas autoridades, ilustrísimo señor presidente de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia y distinguidos académicos de su corporación, ilustrísimos señores académicos de nuestra Real Corporación, señor presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la Mantería de Sanlúcar, amigos de la Academia, señoras y señores. Aunque bien sabemos que el vino del Marco de Jerez, que actualmente conocemos, es consecuencia continuadora de los procesos empresariales y enológicos iniciados en los siglos XVIII y XIX, no olvidamos que su extraordinario prestigio ampara en una historia milenaria que llega hasta nuestros días y en la que estamos inmersos. Y considerándonos parte de esta historia, nuestra generación de bodegueros, viticultores, enólogos, ejecutivos y consumidores, hemos conocido y seguimos conociendo una asociación de innovaciones de tal importancia que seguro que no las hayamos valorado suficientemente comparándola
con las habidas en anteriores épocas. Considerando que no es ocasión para exponer una extensa relación de novedades y cambios, solo voy a mencionar las que mejor recuerdo. He hecho unas cuantas consideraciones muy personales que espero que al final no me riña el presidente del Consejo Regulador. Muchos hemos conocido los grandes adelantos en los sistemas vendimedores. Del corte de la uva a mano hemos pasado a su ya frecuente recolección con máquinas vendimadoras. De la pizza en los lagares tradicionales, ahora extraemos los mostos en las modernas prensas neumáticas. Entre las décadas de los años 60 y 80 del siglo pasado, se construyeron grandísimas instalaciones bodegueras, obras de famosos arquitectos, pero casi al mismo tiempo llegamos al deplorable abandono de importantes catedrales del vino, actualmente salvadas, al ser ocupadas algunas por supermercados y grandes comercios, los comercios chinos, y otras desmontadas, que fueron sus andanas, son ahora lugares para fiestas. Aún estamos cercanos de aquellos años de tan temeraria expansión en los que llegamos a las 22.000 hectáreas de viñedo, 22.000 hectáreas de viñedo, y a tener 1 millón de botas de vino en crianza. He dicho 1 millón de botas en crianza. Dicha expansión produjeron unos grandes volúmenes que causaron nuestra propia competencia en los mercados internacionales, en algunas veces por sus bajos precios y calidades. Otro punto que me ha preocupado: hemos conocido una lamentable época en que han desaparecido antiguas y muy prestigiosas firmas. La de Domé en Jerez y la de Terry en el Puerto son unos ejemplos importantes. Marcas de estas firmas, famoso patrimonio de ellas, están actualmente en los portafolios de empresas que fueron sus principales competencias. Aparte de ello, y actualmente en la historia del vino de Jerez, seguimos conociendo un tiempo de luces y de sombras, ya que aún en nuestros días se presentan nuevas inquietudes, unas inquietudes que hago personales, puedo estar equivocado. Hay ciertas dudas sobre la reciente ampliación del marco de Jerez con la inclusión de nuevas zonas aparte del tradicional triángulo del Puerto, Jerez y Sanlúcar. Una ampliación que no sabemos, yo al menos no tengo experiencia para ello, qué consecuencias tendrá en los mercados. Celebramos también los importantes éxitos y la consecución de grandes premios logrados en las catas más prestigiosas del mundo, y por el contrario, nos sorprenden la menor presencia de nuestras marcas en los anaqueles comerciales de los países más importantes, debido a la preocupante bajada de nuestras ventas, que he leído allí en el periódico, que estamos realmente con cifras desalentadoras. Conocemos algo sobre el que ahora parece el muy lucrativo negocio del cherry cash, envinado de botas jerezanas para la crianza del whisky, pero aún no sabemos las consecuencias que traerá para el sector bodeguero, dada la falta de uva y de mostos que ya padecemos en nuestra zona. Y no olvidemos el difícil freno que tenemos para cortar la actual invasión de los parques eólicos y fotovoltaicos que alteran el paisaje histórico de nuestras bellísimas viñas. También, por mi profesión en publicidad y marketing, lamento que la desaparición de las grandes campañas de publicidad y promoción, aquellas que alentaban a la comercialización y al consumo del vino, y que ahora sin ellas resulta difícil actuar y mantener los productos en un mercado altamente competitivo. Y no hago referencia, todo lo tendréis, el éxito que tuvo en tiempo la fiesta de la vendimia del cherry, hoy desaparecida, y que fue un motivo de expansión y de promoción en todos los países importantes del mundo. Esta comentada problemática, repito, personal, no es nada extraña en la historia del Jerez.
Todos los vinos del mundo, en sus diferentes características, la han padecido al ser el vino un producto muy sensible a los avatares de sus mercados. No obstante, estamos seguros de que nuestro producto seguirá siendo referencia importante entre los grandes vinos del mundo, por lo único y original que es. Esta confianza nos la da la historia milenaria en la que enmarcamos y hundimos nuestra prestigiosa realidad. Prestigiosa realidad que es especialmente conocida por la gran personalidad de quien esta noche llega a ingresar como académico correspondiente de nuestra Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, la docta corporación que se honra en recibir al ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, eminente historiador especialista en el vino de Jerez. Resulta para mí, lo entenderéis, una distinción haber sido designado para presentar ante ustedes al señor Maldonado Rosso, una presentación que considero algo innecesaria, ya que en varias ocasiones ha ocupado brillantemente nuestro estrado académico. No obstante, cubro el obligado acto protocolario recordando su extraordinario historial. Don Javier Maldonado es portuense de nacimiento, pero yo diría que es un ciudadano del Marco de Jerez. Él ingresó como funcionario en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, nuestra ciudad hermana. En ella ha sido jefe del Servicio de Cultura, director del Centro Municipal del Patrimonio Histórico y director del Museo Municipal hasta su reciente jubilación. Desde estos importantes puestos fue el creador de las jornadas del vino fino, que se dio elegantemente al portuense Ateneo del Vino, entidad de la que ha sido fundador y socio de honor. Incansable en su inquietud cultural, fue asimismo fundador y presidente del Aula de Historia Menesteo y sigue siendo director de la revista Historia del Puerto y responsable de la colección histórica de la vinatería de la editorial jerezana Peripecia. Don Javier Maldonado Rosso es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y académico numerario de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia del Puerto de Santa María. Ha cursado la licenciatura de Historia y por su tesis doctoral sobre la modernización de la vinatería jerezana recibió el premio extraordinario del doctorado del curso académico 1996-1997. Ha sido profesor colaborador honorario de Historia del Vino y Enología de la UCA y continúa siendo profesor de varios másteres. El señor Maldonado se mantiene activo como investigador del Grupo de Estudios Históricos Esteban Boterov de la Universidad de Cádiz. Es autor de un centenar de estudios sobre la historia de la economía y la cultura del vino, que ha dictado en cursos, jornadas y seminarios nacionales e internacionales. Entre sus trabajos, los que conozco, me permito destacar el vino de Jerez desde la Edad Media hasta nuestros días, la cultura del vino en Andalucía, conflictos en la carrera de Indias, las bodegas catedrales en el Marco de Jerez, imágenes y poesía del vino fino, toros en el puerto durante la Guerra de la Independencia, de los gremios de la vinatería al Consejo Regulador, cambios de consumo y de gustos de los vinos de Jerez en el Reino Unido, varias jornadas en la historia de Jerez, el vino y otras bebidas en la cultura gastronómica y un larguísimo etcétera. De toda su actividad cultural y producción historiográfica, yo me permito destacar su libro La formación del capitalismo en el Marco de Jerez, de la viticultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna en los siglos XVIII y XIX, obra que ha recibido varios premios internacionales. Opino que no se puede entender la grandeza de Jerez sin la lectura de este libro de Javier Maldonado, que todos los jerezanos, amantes del vino, deberíamos tener en nuestra biblioteca. Esta es, en una obligada reducción por el tiempo que me ha permitido,
la personalidad del ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, que con su ingreso como académico correspondiente viene a aumentar el ya importante prestigio de nuestra Real Academia. Con su tan esperada e interesante conferencia, tengo el honor de dejarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación, tengo la satisfacción de ceder la palabra para que proceda a pronunciar su discurso de ingreso como nuevo académico correspondiente de esta Real Academia al ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, doctor en Historia, bajo el título La vinatería a través del pleito entre la colegial y los vecinos seculares del puerto cosecheros en Jerez, 1724-1731. Tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores presidentes de honor, excelentísimo señor secretario general de honor, ilustrísimas e ilustrísimos académicos de San Dionisio, señoras y señores académicos de Bellas Artes del puerto de Santa María, autoridades municipales de Jerez y el puerto, presidente del Consejo Regulador, amigos, señoras y señores. No es un cumplido decir que es un honor para mí haber sido elegido académico correspondiente por la provincia de Cádiz de esta prestigiosa institución que tan importante contribución realiza en la difusión de las ciencias, las artes y las letras. Y lo es también por el hecho de que, siéndolo en virtud de la representación que esta academia concede en su seno al puerto de Santa María, vengo a suceder a Juan Ignacio Varela Gilaber, José Luis Tejada Pelufo y Luis Suárez Ávila, tres destacados literatos portuenses de cuya amistad gocé y de quienes tanto continúo aprendiendo. Pasa, pues, tal representación en esta institución de académicos que fueron grandes creadores a un recreador, que es lo que soy. Pues como historiador, mi cometido es tratar de reconstruir discursivamente nuestro pasado de la manera más objetiva, a sabiendas de que la objetividad es imposible, pero que es indispensable tender a ella. La única base del trabajo del historiador son las fuentes documentales y bibliográficas, pues en el quehacer historiográfico no hay lugar para la imaginación y apenas para los sentimientos, que son la esencia de la literatura. Agradezco a los académicos la elección, de manera muy especial a don Francisco Fernández García Figuera, de quien partió la propuesta, y a don José Luis García Ruiz y doña María del Carmen Borrego Pras, que la apoyaron, así como a don Juan Salido, don Juan María Vaca y don Francisco Antonio García Romero y demás componentes de la Junta de Gobierno. Gracias también a don Francisco Garrido Arca por su presentación y su amistad. Fue él quien me acercó a esta academia durante la presidencia de don Joaquín Ortiz, mostrándome su confianza al invitarme en 2 ocasiones como conferenciante, y hoy me hace el honor de introducirme en ella como mosto sobre tabla que se incorpora a su solera. Como académico correspondiente por la provincia de Cádiz, con residencia en el puerto de Santa María, de esta Real Academia de San Dionisio de Jerez, he considerado apropiado disertar sobre uno de los aspectos, quizás el principal, que une históricamente a ambas localidades: la economía y la cultura del vino. La historia de la vinatería no es asunto frívolo,
Entre otras consideraciones, porque el vino fue durante siglos, junto con el pan y otros pocos comestibles, uno de los componentes esenciales de la dieta alimentaria, así como un notable elemento de sociabilidad en tabernas, restaurantes, hoteles y otros sitios de sociabilidad. También un estimulante para enfrentarse a largas, agotadoras y tediosas jornadas de trabajo y a situaciones donde se ponía en riesgo la vida. Y además, un peligroso evasivo personal de las duras condiciones de vida y falta de perspectivas de mejora de las capas más pobres de la sociedad. Función evasiva que tuvo desastrosas consecuencias familiares y comunitarias. Pero en cualquier caso, la producción, comercio y consumo del vino han tenido y mantienen una notable importancia económica, fiscal, social y cultural. Entre varios posibles temas a tratar sobre la historia y la cultura del vino en ambas ciudades, he optado por tratar de ampliar nuestros conocimientos sobre la vinatería a través del pleito que mantuvieron la Iglesia colegial y los vecinos seculares del puerto cosecheros en Jerez, a partir de 1724. 45 años antes, en 1679, el Cabildo de la Iglesia Colegial de Jerez inició gestiones para sustituir el originario y ya maltrecho templo del siglo XIV por uno de nueva planta que estuviese acorde con la pretensión de obtener sede apostólica para la ciudad. Como sucedió con otros grandes edificios religiosos, las obras se prolongaron más de un siglo y su financiación originó conflictos entre diversas instancias civiles y religiosas y particulares afectados. Me remito al respecto al documentado estudio de don José Luis Repeto Betes, La obra del templo de la Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera, publicado en 1978. El pleito que mantuvieron los vecinos seculares del puerto cosecheros en Jerez y la Iglesia Colegial de esta ciudad en el Consejo de Castilla, máxima instancia jurídica de la época, no es sino un episodio, aunque destacado, de esta historia. No prestaré mucha atención a su complejo desarrollo, expuestos autos, sentencias en vista y revista, apelaciones y recursos de ambos litigantes. Considero más interesante que nos ocupemos de los argumentos empleados por las partes y de cierta información que hace posible ampliar nuestro conocimiento sobre la vinatería jerezana del primer tercio del siglo XVIII. Falto de fondos para la obra, el Cabildo Colegial obtuvo del Consejo de Castilla en abril del año 1724, hace 3 siglos casualmente, varios recursos financieros, entre ellos el importe que produjese el arbitrio de 8 reales de vellón por cada bota de vino que saliera de Jerez para fuera del reino, a cuya finalidad un apoderado de la institución eclesiástica se instaló en las dependencias de la aduana de Jerez para proceder a su percepción. Este gravamen no afectaba a los eclesiásticos vecinos del puerto que eran cosecheros en Jerez, dado que en el antiguo régimen, como ustedes saben, el clero, al igual que la nobleza, era un estamento privilegiado, exento en general del pago de impuestos y sujeto a jurisdicción propia. En los inicios de la vendimia de ese mismo año de 1724 surgió el conflicto. Los vecinos seculares portuenses, que eran cosecheros en Jerez, se mostraron contrarios a pagar los 8 reales por bota de vino que conducían a sus haciendas y bodegas en el puerto, por no considerarse concernidos, pues argumentaban que ellos no sacaban sus mostos de Jerez para fuera del reino, sino para embodegarlos en el puerto, beneficiarlos y comercializarlos posteriormente. Pero antes de examinar los argumentos que presentaron las partes, es conveniente que recordemos sucintamente cuáles eran las características fundamentales
de la vinatería jerezana del primer tercio del siglo XVIII. Se cultivaban entonces unas 40 variedades de vid, de las que la palomino no era aún la más extendida, y la vendimia era más tardía, de mediados de septiembre a finales de octubre e incluso la primera semana de noviembre. La producción consistía mayoritariamente en mostos sobre lía y vinos en claro de la cosecha, en tanto que la elaboración de vinos envejecidos era minoritaria. Estos caldos se destinaban casi por mitad al consumo local, comarcal, nacional por una parte y al exterior por otra. En las Islas Británicas algunos de ellos se preparaban al gusto de la clientela. Los mostos sobre lía se exportaban en los meses de octubre y noviembre y los vinos en claro de la cosecha en marzo-abril principalmente. Esto es, productos vínicos básicos de escaso valor añadido, comercio exterior mayoritariamente estacional y parcialmente controlado por importadores británicos y un marco regulatorio proteccionista, una vitivinicultura tradicional que no se transformaría en agroindustria vinatera moderna hasta los años 70 de esa misma centuria. Ocupémonos ahora de los argumentos de las partes en litigio. Sostenían los cosecheros portuenses que no estaban sujetos a pagar dicho arbitrio de 8 reales porque lo que sacaban de sus haciendas de Jerez no era vino, sino mosto, que antes de llegar a ser vino tenía las contingencias que eran notorias. Decían también que esos mostos no iban directamente al extranjero, que ellos lo conducían a sus bodegas con el objeto de beneficiarlos y, siendo ya vinos claros, ponerlos a la venta, que no todos esos vinos se vendían fuera de España y que se cobraba el arbitrio a vinos que iban a venderse en tabernas del puerto, cosa que no ocurría con los cosecheros de vinos de Jerez, a quienes solo se les aplicaba el gravamen de los vinos que se exportasen. Hay en estos argumentos varias cuestiones de interés. La primera de ellas es la diferenciación entre mosto y vino. En puridad, como ustedes saben, el mosto es el zumo de la uva, una bebida inalcohólica, y el vino es la bebida resultante de la fermentación del mosto, un proceso bioquímico espontáneo por medio del cual los azúcares de este se transforman en alcohol. Dicho sea de la manera más simple, porque el proceso es más complejo y son más los componentes que se generan. No obstante esta diferencia, en general al vino joven se le sigue llamando mosto hasta que finaliza o está muy avanzada la fermentación lenta, que es la fase que sigue a la fermentación, a la inicial fermentación tumultuosa. El refranero popular recoge que por San Andrés el mosto vino es, o sea, alrededor del 30 de noviembre. Este es el refrán más conocido, pero en el nordeste de la península, al igual que en Francia e Italia, se dice por San Martino todo mosto es buen vino, o sea, en torno al 11 del mismo mes. Esta diferencia de casi 3 semanas en la consideración de que el mosto es ya vino nos advierte que debemos de tomar con precaución las fechas, puesto que dependiendo de las zonas, la altitud de las plantaciones, su orientación, las variedades de vid, las prácticas vitivinícolas, el clima y otros muchos factores, la vendimia es más temprana o tardía y las fechas de la fase tumultuosa y lenta de la fermentación varían, incluso en viñas de una misma localidad. Posteriormente, en nuestra zona, la diferenciación entre mosto y vino se ha prolongado al máximo, pues el vino en claro y ya encabezado, que está a la espera de entrar en el sistema de criaderas y soleras, se le denomina mosto sobre tabla, incluso con 9 o más meses de vejez. Ciertamente, como señalaban los cosecheros, el mosto es muy delicado y como en esos años
del primer tercio del siglo XVIII no había un control de la fermentación, su vulnerabilidad era muy acusada. El insigne enólogo académico de esta corporación, don Justo Casasluca, dejó escrito en su magistral libro La vinificación en Jerez en el siglo XX lo siguiente: la fermentación vínica ha sido una fuente de problemas prácticos y dificultades de diversa índole desde los tiempos más antiguos hasta casi anteayer. Esto lo decía en 2008. En la época que nos ocupa, en el primer tercio del siglo XVIII, la fermentación era una odisea enológica. Muchos mostos se ahilaban, alechaban, picaban, avinagraban, pero no solo ellos. También los pocos vinos añejos y trasañejos, esto es, hasta los 2 o 3 años de vejez, podían perderse por estas mismas afecciones. El abogado del Cabildo de la Iglesia Colegial rebatió contundentemente el argumento de los cosecheros portuenses. Que se diga vino nuevo o añejo no destruye el nombre formal de vino, y redundaba. La palabra mosto no diferencia, porque la palabra vino comprende al vino nuevo y al viejo, y concluía atinadamente que decir que los cosecheros, que lo que sacan de sus haciendas de Jerez es mosto y no vino, es querer defraudar el arbitrio. Y para evitar discusiones bizantinas en asunto jurídico, en ocasiones se emplea en el pleito la denominación mosto-vino. De acuerdo con lo expuesto por los vecinos seculares del puerto Cosecheros en Jerez, en el segundo de sus argumentos, los mostos no pasaban a ser vinos claros hasta que no se beneficiaban, o sea, hasta que no se trasegaban para sacarlos de lía y, si era necesario, encabezarlos con aguardiente vínico para aumentar su grado alcohólico a fin de asegurarlo. Esta operación se efectuaba generalmente entre los meses de enero y marzo para los vinos que se destinaban a la exportación, mientras que en el caso de los dirigidos al consumo local comarcal, que eran de inferior calidad en general, se podía llevar a cabo antes, dependiendo de las existencias de vino de la cosecha anterior y de la demanda. En mi opinión, posteriormente, la palabra beneficiar pudo ser identificada y sustituida por el término clarificar, que no es sacar de lías o poner en claro el vino joven, sino una operación diferente, distinta, consistente en eliminar las partículas sólidas que aún permanecen en suspensión en el vino mediante el empleo de una sustancia, clara de huevo, tierra de lebrija, que las arrastre al fondo de las botas, operación que se efectúa generalmente cuando los vinos se destinan para su consumo final. He consultado el Fondo Documental Empresarial más antiguo de la zona, el de Bodegas Tradición, con la ayuda de don Manuel Marín, su archivero, pero de momento no he encontrado nada más al respecto. Pedí entonces consejo al que fue capataz de esta bodega, don José Brandino, paisano portuense, quien considera que efectivamente pudo darse ese cambio de palabra, ese cambio de significado, porque para él la clarificación es una preparación del vino para el consumo, pero no un beneficio propiamente dicho, como lo es el encabezado, y lo que los arrumbadores llaman dar una espuela, esto es, una corta porción de vino de mayor calidad o graduación que se añade a otro falto de alguna de estas cualidades para que el vino ande. No es un hecho extraño que haya palabras que cambien de significado. Como observó Heráclito de Éfeso, nada es permanente excepto el cambio. Y ya hemos señalado que la vitivinicultura de los años que nos ocupa era parcialmente diferente de la agroindustria vinatera moderna que se abrió paso a partir de la década de los 70 del siglo XVIII. Sobre que tales mostos
como decían los cosecheros portuenses, que se llevaban de Jerez al puerto no salían directamente para el extranjero, cabe la duda, porque en esos años parte de los vinos de Jerez se exportaban, como hemos señalado, en los meses de octubre y noviembre como mostos sobre lía. Y respecto a que el mosto o vino mosto que se vendiera a tabernado, es decir, en tabernas, en el puerto iba a estar grabado con los 8 reales del arbitrio como si fuese para el extranjero, tenían razón los vecinos seculares portuenses cosecheros en Jerez. Además, los colocaba en desventaja competitiva con los caldos de los vecinos eclesiásticos portuenses, también cosecheros en Jerez, porque, como ya hemos señalado, estaban exentos del arbitrio. Téngase en cuenta que casi la cuarta parte del centenar de tabernas que había en el puerto de Santa María a finales de los años 20 del siglo XVIII eran propiedad de eclesiásticos cosecheros en el puerto y en Jerez. Como referí al inicio de esta intervención, el pleito ofrece información acerca de quiénes eran los vecinos del puerto que tenían viñas en Jerez, en qué pagos estaban las viñas, qué volumen de mostos sacaban, cómo los transportaban, etc. Vamos a ocuparnos, pues, brevemente de estos aspectos. Las certificaciones de la aduana de Jerez, incorporadas a los autos, nos informan que los vecinos del puerto cosecheros en Jerez transportaban sus frutos en grano y en caldo, esto es, uva y mosto. Puede resultar chocante que consideremos la uva como grano, en vez de como baya, dada su carnosidad, pero así era como se conceptuaba en esos años y así recogió tal voz muy poco después el Diccionario de Autoridades, esa magna obra de la lexicografía española, que dice así sobre la voz uva: el fruto de la vid, que se da en racimos formados por diversidad de granos, regularmente en figura de piña. El grano incluye en un ollejo una materia delicada y jugosa de que se saca mosto exprimiéndolos, y entre ella tiene 2 o 3 granillos duros que son como la simiente del fruto. Por su parte, la palabra caldo, del latín caldus, caliente, que ha derivado en varias acepciones, se aplica al mosto porque durante la fermentación alcohólica se genera calor y el mosto o vino joven alcanza y mantiene durante días una temperatura elevada. Por analogía, el vino, el vinagre, el aguardiente vinícola y por extensión también el aceite son denominados caldos de la tierra o simplemente caldos. Decíamos que los portuenses cosecheros en Jerez transportaban sus frutos a la ciudad de la desembocadura del Guadalete como uva y como mosto. En las 4 cosechas de 1724 a 1727 fueron 301 las carretadas de uva y 3.190 las botas de mostos que sacaron, el 8,6% y el 91,4% respectivamente. La razón de tal desproporción era que un carro tirado por bueyes, el sistema de transporte terrestre más generalizado, cargaba el doble de mosto que de uva. Esto era así porque la uva no podía ir amontonada en la caja del carro sin que la presión de las de arriba sobre las de abajo produjese liberación de mosto y fermentaciones indeseadas y nocivas para el producto, sino que exigía ir recogida en recipientes. Y una carretada de uva se componía de 60 tinetas o canastas de 11,5 kilos, que daban un peso total de 690 kilos, la cantidad necesaria para producir una bota de mosto. Así pues, un carro solo podía transportar adecuadamente
la uva equivalente a una bota de mosto, en tanto que si transportaba mosto podía cargar 2 botas. En consecuencia, solo los vecinos portuenses que tenían sus haciendas en Jerez y el puerto a poca distancia entre sí les convenía transportar su cosecha como uva, ya porque careciesen en la de Jerez de cuadra de lagares para pisarla y transformarla en mosto, o bien porque prefiriesen concentrar la pisa en su casa de viña en el puerto. Hay que considerar que había viñas que se extendían por ambas localidades y que, aunque la casa se encontrase en la misma explotación, llevar la uva a ella, si estaba en el término del puerto, suponía sacarla del jerezano y estar sujeta al pago del gravamen, del arbitrio. Quienes trasladaron sus uvas durante esos años lo hicieron desde los jerezanos pagos de Carraola y La Gallega, colindante y muy cercano respectivamente al portuense de Los Tercios, así como del pago de Balbaina Alta, que en el término portuense se denominaba y se sigue denominando Balbaina Baja. Desconocemos si el fruto que se trasladaba en mosto, la mayor parte, se hacía en carro durante todo el trayecto desde las viñas de Jerez a las bodegas en el puerto, o si se empleaban los 2 medios de transporte disponibles en esa época, esto es, si desde las viñas de Jerez se trasladaban las botas en carro al muelle del Portal para ser conducidas en falucho hasta el muelle del puerto y desde allí se empleaba otra vez el carro para llevarlas a las bodegas. No hemos encontrado información al respecto en la documentación consultada hasta la fecha. Dependería, desde luego, del coste y del tiempo requerido en cada caso. En la época que nos ocupa, las tierras dedicadas a viñedo se llamaban viñas y también heredades de viña y heredades de cepas, denominaciones antiguas que hacían referencia a su transmisión hereditaria, pero que ya en esos años solo significaba hacienda de campo, principalmente de viña o de olivar. Las viñas de los cosecheros portuenses estaban radicadas en los mejores pagos vitivinícolas del término jerezano, además de los ya citados, de Carraola, La Gallega y Balbaina, también en los de Macharnudo, Añina, Montana, Torrós, La Cañada de María Hernández, Ruiz Díaz, Rincones, Buenavista y Parpalana. Solo conocemos la superficie de 4 de estas viñas, de 13, 16, 19 y 25 aranzadas, de 4.472 metros, algo menos de media hectárea. Eran haciendas de mediano y gran tamaño, pues en esos años eran pocas las viñas que llegaban a las 30 aranzadas. La mayor de ellas, la de 25 aranzadas, equivalente a 11 hectáreas, podía dar una producción de 75 a 90 botas de mosto en años de cosecha normal. No tenemos constancia del número exacto, pero sí aproximado, de vecinos del puerto que tenían viñas en Jerez. Los que trasladaron sus frutos esos años de 1724 a 1727 fueron 41. Puede que fuesen más, pero no muchos más, si es que algunos se hubiesen dedicado sistemáticamente a vender sus cosechas en el mismo término jerezano. De estos 41 cosecheros portuenses, 27 eran seculares y 14 eclesiásticos, 66 y 34% respectivamente. Pero de acuerdo con los datos aportados en el pleito, los cosecheros eclesiásticos vecinos del puerto tenían mayor importancia económica en Jerez que sus convecinos cosecheros seculares, pues siendo 1/3 de los propietarios portuenses de viña en el término cereziense, sacaron de él algo más de la mitad del mosto trasladado al puerto en esos 4 años, salvo que los cosecheros seculares vendiesen parte de sus cosechas en el término jerezano. Esto es probable, pero el abogado de la colegial
denunciaba lo contrario, que los portuenses compraban a jerezanos mostos que hacían pasar como propios para eludir el pago de los impuestos de entrada y salida de los términos. Esta es una cuestión de muy difícil averiguación. De la nómina de los 41 vecinos portuenses, seculares y eclesiásticos cosecheros en Jerez, vamos a considerar a quienes sacaron más de 100 botas de mosto en esos 4 años, de los cuales 9 eran clérigos y una orden religiosa y 5 seculares. Se trata de los presbíteros Félix Ramón Cortés, Esteban Rice, Antonio de la Peña, Luis Miguel de la Peña, Francisco Quijada, Tomás Villete y Jerónimo Jiménez, del clérigo de menores Blas de Cañas Trujillo y del convento de San Agustín. Y los seculares eran Lorenzo Roque, María Josefa Chavarría, Alonso Quiroán, María Josefa Perry y Nicolás Ailuardo. Sus nombres no son conocidos actualmente, pero es de justicia mencionarlo porque la historia la protagonizan las personas. Estamos llegando al final de este discurso. Aunque el desarrollo del pleito no ha sido su objeto, puede que ustedes tengan interés en saber cómo se resolvió. Si es así, les confieso que yo comparto ese deseo, porque no he logrado averiguarlo. La documentación está incompleta, al menos falta una pieza del expediente. No obstante, todo parece indicar que el arbitrio continuó en vigor para los vecinos seculares del puerto cosecheros en Jerez, a tenor de la respuesta que dio el fiscal del caso en 1731 a un recurso de la colegiata. Los pleitos son campo propicio para la exageración y la falsedad, pero los historiadores no son muy útiles porque proporcionan datos que no suelen darse en otras fuentes documentales. Este pleito nos aporta información cuantitativa y cualitativa de interés. En el aspecto económico, hemos visto el número aproximado de vecinos del puerto de Santa María que eran cosecheros de Jerez en el primer tercio del siglo XVIII, los pagos donde tenían sus viñas, la superficie de alguna de ellas, el volumen de vino trasladado de Jerez al puerto y la identidad de los cosecheros. En el plano cualitativo destaca el vocabulario empleado, que es uno de los aspectos sui generis de la cultura del vino, dado que la palabra es la base del pensamiento y de la comunicación. Vino, mosto, beneficiar, caldo, heredad de viña, heredad de cepas, vino atabernado, son voces y expresiones de las que hemos hablado en su lugar. No lo hemos hecho de la palabra embodegar, de la que nos ocupamos ahora brevemente. A la faena de asentar las botas de mosto en las bodegas, inmediatamente después de la pisa, se la llama almacenar y también encerrar los mostos, que no parece el término más adecuado para denominar esta operación. Los cosecheros portuenses emplean en el pleito de estos años 20 del siglo XVIII la forma embodegarlos, refiriéndose a los mostos. Esto es, embodegar, que es palabra no solo más bonita, sino más descriptiva y expresiva. No se menciona en el pleito la palabra espuela, pero lo hizo Pepe Brandino en la conversación que mantuvimos. Además de la sección comentada, una espuela es también la última copa en una reunión de amigos. Enseguida verán por qué lo refiero. Podemos concluir que el conflicto entre la colegial y los vecinos seculares del puerto cosecheros en Jerez sobre el arbitrio de 8 reales de bollón en bota de vino sacada de la ciudad cereciense nos ha acercado un poco más al conocimiento de la vinatería jerezana de hace 300 años y, por ende,
al del interesante universo vinatero. Falta la espuela. Les propongo que cuando tomemos una copa, al levantarla para apreciar su color, tratemos de ver también que en ese vino están concentrados siglos de la cultura del vino, del saber empírico primero de cosecheros, capataces de poda, jornaleros, arrumbadores, capataces de chaqueta y bodegueros, y más recientemente del conocimiento científico de ingenieros agrícolas, microbiólogos y enólogos, así como de la aportación de personas de diversos oficios y actividades como toneleros, escribientes, comerciales y un largo etcétera. Y hemos de considerar además que en ese caldo han hervido esperanzas y desilusiones, esfuerzos y desmayos, e intereses compartidos y enfrentados de nuestros antepasados y también de nuestros cotanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, querido Javier, por tan brillante, erudito, sabio e ilustrado discurso de ingreso. Me quedo con 3 palabras del título del discurso: vinatería, pleito y vecinos. Y quizás habría que preguntar al presidente del Consejo Regulador si después de 300 años siguen vigentes en la actualidad. Yo no lo voy a hacer por razones obvias, pero sin embargo, desde la perspectiva del Jerez como patrimonio de todos, título de la conferencia que diste, querido César, el pasado día 11 de noviembre de 2014, ya definiste muy claramente 4 escenarios posibles para el futuro de Jerez desde el punto de vista estratégico. El primero, el que más miedo te da, es no hacer nada distinto a lo que hemos venido haciendo en el pasado reciente. El segundo, una primera acción activa, la estrategia nicho, atrincherarnos en los productos de marca de primera calidad. Debemos hablar más de uva, de gastronomía y de viñas. La tercera, orientada al crecimiento en volumen que permita el acceso a sectores más amplios de la población. Y finalmente, la cuarta, la que defiendes como la más certera, sería una estrategia mixta que complementara la estrategia nicho, enfocada a los productos con mayor margen, con la del volumen, que diera estabilidad a la industria instalada y a las plantillas de personal del sector. Quizás, para no filosofar más con el futuro, mejor me quedo con los versos del argentino Jerónimo Castillo, quien escribiera Canto al vino de Jerez, y del que recuerdo 2 cuartetas que dicen así: también pueden hallarte amontillado, luciendo los colores ambarinos, que son los distintivos de tus vinos, con ese aroma suave, avellanado. De Cristo amé la sangre en mi costado, del bosque la canción preñada en trinos, y en ti los meludosos pergaminos que guardan las vasijas del soleado. Procedamos ahora a la entrega a nuevo académico de la medalla de la Academia y el título acreditativo de su nombramiento. Por favor, en pie.
sea. Esto tiene las cosas nuevas así tienen estas inconvenientes. Pero esto con el paso del tiempo. Muchas gracias, querido Javier, por este esfuerzo de haber hecho un discurso tan brillante, tan emotivo y de tanta calidad. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los académicos de las academias representadas, al presidente del Consejo Regulador, al presidente del Centro de Estudios Económicos Jerezanos y a todos los que hoy nos honran con su presencia, recordándoles que la próxima sesión, que se celebrará el próximo día 20 del presente mes de febrero en esta sede, coincide con el inicio del ciclo de arte contemporáneo. La primera conferencia estará a cargo del doctor don Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March y director del Museo de Arte, jerezano de pro y creo que amigo de muchos de nosotros. Decía director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. La presentación estará a cargo del académico ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de arte de esta Real Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.